Hoy día le voy a hablar sobre un fenómeno muy interesante, el fenómeno de punta de la lengua. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque tenemos la información semántica que queremos decir, tenemos el significado de lo que queremos decir, pero no tenemos la etiqueta de sonidos con la que vamos a decir lo que queremos decir. ¿Por qué no lo cambiamos por otra palabra? No es tan fácil. ¿Por qué? Lo vamos a ver en este video. ¿Por qué se produce el fenómeno de punta de la lengua? Lo que es lo mismo, ¿por qué es más fácil acceder a una palabra que a otra? Para esto tenemos que entender cómo funciona el acceso al léxico o el acceso a las palabras. Uno tiene que entender que cuando uno accede a una palabra, lo que hace es acceder al lexicón mental, lo que es como una biblioteca enorme de información donde encontramos todas nuestras palabras con las etiquetas que les corresponden. Imaginemos que en esta biblioteca tenemos luces para cada estantería. Algunas luces se van a prender más que otras. ¿Por qué? Algunas palabras van a coincidir mejor con lo que estamos escuchando o con lo que queremos decir. La estantería que tenga la luz más intensa va a ser la estantería a la cual vamos a ir y vamos a sacar nuestro libro, vamos a sacar nuestra palabra. La estantería que más se ilumine será aquella palabra que más se relacione con lo que estamos escuchando o con lo que queremos decir. Desde las teorías más antiguas, esto ocurría porque la palabra coincidía mejor con los sonidos que estoy escuchando. Por ejemplo, si escucho la palabra pato, voy a ir a buscar la palabra pato y no la palabra paso, que se parece. La que coincida más con los elementos sonoros que estoy escuchando va a ser la palabra que voy a ir a buscar. Pero el lenguaje no es un fenómeno simple, más bien es un fenómeno complejo. Esto significa, matemáticamente, que las posibilidades de que ocurra un suceso u otra son infinitas. ¿Cómo reducimos ese caos a fenómenos como los que ya conocemos, cosas que suceden si es que relativamente siempre, si es que escuchamos una palabra u otra? La respuesta simple es que esto depende del contexto. Pero ¿qué es este contexto? Voy a explicar lo que es el contexto lingüístico en este sentido. Uno de los escenarios que voy a tratar va a ser el escenario del priming sintáctico. La memoria de tipo priming es una memoria inconsciente que agrupa información que pasa por nuestros sentidos, pero que nunca fuimos conscientes de que eso estuvo ahí. Si aplicamos esto al lenguaje, tiene que ver con aquellas palabras que nosotros sabemos que van a estar ahí, porque nosotros tenemos información inconsciente de las reglas y de las estructuras, cómo se forman estas oraciones que construimos en nuestro idioma. Entonces, si es que yo digo, ayer me mudé, así que tengo todo guardado en... Las personas que escucharon la frase que dije completaron inconscientemente la frase diciendo cajas. Y efectivamente, si es que yo estoy hablando de un tema, la otra persona que me está escuchando va a completar antes de que yo termine de decir las cosas que estoy diciendo, las oraciones en su propia mente. Este priming sintáctico determina, en cierto modo, las palabras que vamos a decir o que vamos a entender, aunque la cambian. Ahora vamos a ver un segundo escenario, el priming semántico. El priming semántico guarda relación con algo similar, pero distinto. Si en el escenario anterior tenía que ver con cómo se conforman las oraciones que estamos diciendo, en el priming semántico guarda relación con las relaciones que tienen las palabras o los significados de aquello que estamos escuchando o de lo que queremos decir con esta palabra en concreto. Por ejemplo, si estamos hablando de mudanza, si estamos hablando de guardar cosas, si estamos hablando de objetos nuevos, en la nebulosa de palabras ya se están activando más las palabras relacionadas con estos temas. Palabras como caja, pero también otras palabras como si es que es algo nuevo y tiene que ver con mudanzas, puede ser nuevos sillones, se activa la palabra sillones, se activa la palabra caja, se activan varias otras palabras. Pero nuevamente va a coincidir más la que guarde relación con la sintaxis, con la estructuración de la oración que estamos haciendo y con los sonidos de las palabras que hemos estado diciendo y de la palabra que queremos decir en concreto. Pero hay un tercer escenario que cambia todas las cosas y el que me parece más interesante. Tenemos una habilidad los seres humanos más desarrollada que cualquier otro animal. Se llama intersubjetividad. Esta recursividad cognitiva o esta intersubjetividad tiene que ver con yo voy a decir aquella palabra que sé que la otra persona va a entender con la información que yo sé que quiero decir. Vamos a hacer esto un poco más gráfico. En este ejemplo tenemos dos personas que están conversando sobre un objeto que están viendo los dos al mismo tiempo. Una persona tiene en su repertorio de palabras la palabra cubo y la palabra caja y la otra tiene solamente la palabra caja. Si esta persona dice una de las dos palabras, va a decir la palabra caja porque sabe que la otra persona va a entender lo que está diciendo.
Pero ¿cómo yo sé lo que la otra persona sabe que yo sé? Muy fácil. Según una cosa que se aprende desde muy pequeño. Los bebés, desde que nacen, aprenden de manera estadística. Esto se llama aprendizaje estadístico y en los últimos años se ha estudiado mucho. Esto es tan potente que los niños a muy temprana edad saben reconocer, por ejemplo, si les están mintiendo o no. ¿Cómo lo saben? Bueno, si es que un niño ve un evento y este evento se repite sucesivamente, el niño ya sabe que si este evento se repite de una forma alterada, va a ser distinto a lo que está viendo. Le va a llamar la atención y va a compararlo con lo que tenía previamente. Si es que no coincide, lo más probable es que esto sea falso. Si es que una palabra es más frecuente, esta palabra es la que tiende a decirse primero o a entenderse primero. O sea, si es que yo escucho con frecuencia, mucha frecuencia, caja, 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 en relación a un objeto que estoy viendo, voy a tender a decir caja y no cubo. El fenómeno de punta de la lengua ocurre mucho, por ejemplo, en situaciones de evaluación. Cuando una persona está dando una prueba escrita, sabe lo que quiere colocar, pero no sabe la palabra o cómo se llama eso. Y generalmente recurre a un circunloquio, dar la descripción completa de la palabra que queremos decir sin decir la palabra. En cuanto a lo que tiene que ver con esta ansiedad, ¿por qué hace este efecto? Muy fácil, por carga cognitiva. Se va a decir aquella palabra que significa una carga cognitiva menor. La palabra que sea más frecuente nuevamente o la palabra que esté más relacionada con otras va a ser mucho más fácil de evocar porque va a ser un proceso mucho más automático, menos consciente. Cuando una persona está bajo estrés, hace que su espacio de trabajo, su espacio mental, se vea abrumado con información que es la que causa ese estrés. Y esa información está ocupando espacio en su mente, espacio que está contrayendo, está apretando la libertad que tiene mi mente para decir palabras. En la medida que esas palabras tienen que ser más conscientes para ser dichas o para ser entendidas, va a ser más difícil recuperarlas. Nuevamente, si es que estoy haciendo una prueba escrita, yo voy a tener que pensar lo que estoy escribiendo y por lo tanto es mucho más fácil que sea difícil acceder a una palabra que estoy tratando de decir, aunque sea muy común o que haya estudiado mucho. El sistema lingüístico en realidad se vería algo así, donde hay muchos conjuntos dispersos en una nebulosa de elementos relacionados entre sí en redes. Redes semánticas. Y esas redes semánticas, a su vez, si es que uno las amplía, va a encontrar conjuntos, nebulosas, iguales a esta, recursivas. ¿Ya? Si es que yo hago una ampliación acá, voy a encontrar más conjuntos que se van a ir relacionando, pero que van a seguir cierta lógica. Esto no es aleatorio. Por ejemplo, si ampliamos este conjunto, podríamos encontrar varias palabras que se asemejan en sus sonidos. Pato, pasto, paso, pasa, topa, top, ropa, paro. Se asemejan cada una más cercanamente con otra y más lejanamente con otra. Esta similitud de sonidos entre estos que se comparte es totalmente lejana entre estos dos, pero podría eventualmente pato cambiarse por ropa en una persona que tenga una afasia, por ejemplo, y genera una parafasia que se llama. Esta similitud es solamente fonológica, es un mapa del conjunto fonológico. Se puede hacer este mismo mapa, pero respecto a lo semántico. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Lo que pasa es que todo está superpuesto. Nuevamente, estamos hablando de conjuntos de información que tienen etiquetas de sonido. Este conjunto no está separado del otro, está superpuesto en una misma estantería dentro de la biblioteca. Y para entender cómo evocamos las palabras, en realidad, el resumen de todo esto es que es como un termómetro. Uno de estos termómetros va a acumular más información que los demás. Y no va a ser el único. Van a haber varios cuyo umbral supere, o sea, umbral sea superado. Pero algunas de estas palabras van a ser más superadas que las otras. Esa es la palabra que vamos a decir. Probabilísticamente es la que tenga más probabilidades de ser evocada. Es un caos el sistema lingüístico. Y la única forma de controlar este caos es haciendo que las probabilidades tiendan a ser mayores en una palabra o en otra. Por eso es que no siempre decimos la palabra que queremos decir. A veces decimos otras palabras de manera involuntaria o a veces evocamos información distinta respecto a algo que estamos viendo de manera totalmente involuntaria. Y eso da para muchas cosas. Teorías
de la lingüística cognitiva, como por ejemplo la relatividad lingüística, explican cosas súper interesantes. Pero eso es para otro video.